A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La decisión del caso District of Columbia versus Heller en 2008 fue, sin duda, uno de los fallos más importantes de la Corte Suprema en muchísimo tiempo. Pero la historia de cómo un pequeño equipo de abogados libertarios lo logró, y sobre todo, ¿por qué no todos los libertarios lo celebran? Bueno, esa historia es todavía más interesante. Y aquí está la gran paradoja que vamos a explorar, porque por un lado fue la primera vez en la historia que la Corte Suprema tumbó una ley de control de armas basándose en la Segunda Enmienda. Pero por otro lado, hay quienes dicen que esa misma victoria, irónicamente, pudo haberle abierto la puerta a futuras restricciones. ¿Cómo es posible? Ok, para entender bien toda esta pelea, primero hay que ir a la raíz. ¿Por qué para la filosofía libertaria las armas son tan, pero tan importantes? No se trata solo de un derecho más en una lista. Para ellos, es uno que sostiene a todos los demás. Ojo, que esta idea es clave. El economista y filósofo Murray Rothbard lo resume perfectamente. La lógica es bastante directa. El derecho a la vida no sirve de mucho si no se tiene el derecho a defenderla de forma eficaz. Esta idea de la autodefensa es la piedra angular de todo el argumento. Entonces, esta defensa se entiende de dos maneras. Primero, la más obvia, la autodefensa individual contra un criminal que entra a tu casa. Y la segunda idea, que hoy puede sonar un poco más radical, pero que era central para los fundadores de Estados Unidos, un pueblo armado es el último freno contra un gobierno que se excede en su poder. Y si hablamos del primer punto, el de la autodefensa, miren este número. Las estimaciones más serias sugieren que las armas se usan para detener crímenes más de 2 millones de veces al año. 2 millones, pero lo más interesante es que en la inmensa mayoría de esos casos ni siquiera se llega a disparar. La simple presencia del arma es suficiente para que el criminal se lo piense 2 veces. Esto nos dice algo clave. Los beneficios defensivos de las armas son en gran parte invisibles. Ahora, para el segundo argumento, el de frenar al gobierno, organizaciones como Judíos por la Preservación de la Tenencia de Armas de Fuego presentan esta fórmula, que es bastante fuerte. Argumentan que la historia del siglo XX nos muestra un patrón muy claro. El desarme de la población fue un paso previo a algunas de las peores atrocidades cometidas por gobiernos, desde la Alemania nazi hasta Camboya o la Unión Soviética. Bien, con toda esta filosofía en mente, ahora sí, vamos al campo de batalla. Y el lugar elegido fue Washington, D.C., que en ese momento tenía, por lejos, la ley de control de armas más estricta de la historia de Estados Unidos. Miren, la ley era increíblemente restrictiva. No solo prohibía las pistolas, sino que te obligaba a guardar tus pistolas o escopetas desmontados o con un seguro, o sea, totalmente inútiles en una emergencia. Así que, claro, se convirtió en el blanco perfecto para un desafío legal que buscara establecer de una vez por todas el derecho a tener un arma funcional para defender el propio hogar. Y aquí es donde aparecen los protagonistas de esta historia: Clark Neily, Robert Levy y Alan Gura. Pero lo realmente interesante es que esto no fue cosa de una mega organización. No, fue un proyecto casi personal de Robert Levy, que venía del mundo de los negocios y decidió financiar toda la demanda de su propio bolsillo, simplemente porque creía en la causa. Y este es el rostro del caso, Dick Hiller. Su situación era la personificación de lo absurdo de la ley. El Estado le confiaba un arma para proteger un edificio federal, pero ese mismo Estado no le permitía tener esa misma arma para proteger a su familia en su casa. La ironía era tan clara que lo convertía en el demandante ideal. Ok, el equipo ya tenía todo: el caso, el financiamiento, el demandante perfecto. Parecía que el camino estaba despejado. Pero el obstáculo más grande no vino del gobierno de D.C., vino de un lugar que nadie se esperaba. Uno se imaginaría que la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, la organización de derechos de armas más grande del país, estaría en primera fila aplaudiendo, ¿no? Parecía, pues, lo más lógico del mundo. Pues no. Para sorpresa de todos, la NRA no solo no apoyó el caso, sino que se convirtió en un adversario. Sí, como se oye. Trabajaron activamente tras bambalinas para intentar frenarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, todo se reduce a una estrategia basada en el miedo.
La NRA no creía que tuviera los votos para ganar en la Corte Suprema. Temían que una derrota sería catastrófica y podría acabar con los derechos de armas por generaciones. Su estrategia siempre fue más legislativa, buscando pequeños cambios en el Congreso, en lugar de jugársela todo a una sola carta en un tribunal. Por eso, intentaron de todo para desviar el caso Heller. Hasta presentaron su propia demanda con argumentos más débiles. Pero a pesar de tener en contra no solo al gobierno de DC, sino también al gigante de los derechos de armas, el equipo de Heller siguió adelante. Y así, el caso se enfiló hacia su destino final, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el camino, la verdad, fue toda una montaña rusa. Primero, pierden en el Tribunal de Distrito. Un golpe duro. Pero después, ¡boom!, una victoria histórica en la Corte de Apelaciones del Circuito de DC. Fue la primera vez que un tribunal federal de apelaciones tumbaba una ley por violar la segunda enmienda. Esto ya preparaba el terreno para la batalla final en la Corte Suprema. Y finalmente, en junio de 2008, llega el momento de la verdad. La opinión de la Corte, escrita por el juez Antonin Scalia, fue una victoria contundente para lo que pedía Heller. Por primera vez en la historia, se estableció que la segunda enmienda protege el derecho de un individuo a tener un arma para defenderse, y que ese derecho no tiene nada que ver con pertenecer a una milicia. Así que la prohibición de armas de DC es anulada. Victoria total para la causa libertaria, ¿no? Bueno, aquí es donde la historia se complica, y volvemos a la pregunta del principio. Para entender por qué, hay que escuchar al propio abogado principal, Alan Gura. Esta frase lo dice todo. Él sabía que para ganar tenía que ser pragmático. Durante sus argumentos, tuvo que conceder que el gobierno sí podría prohibir ciertos tipos de armas, como las ametralladoras, o regular la venta con licencias y verificaciones de antecedentes. Y claro, esas concesiones terminaron escritas, negro sobre blanco, en el fallo de la Corte. El resultado es, como se dice, un arma de doble filo. Por un lado, sí, se afirmó un derecho individual, histórico. Pero por el otro lado, la Corte añadió unas advertencias cruciales, que el derecho no es ilimitado y que solo protege armas de uso común. Y aquí está el meollo del asunto para los críticos. El gran temor es que, al decir que el derecho no es absoluto y al dejar esas puertas abiertas, la Corte Suprema básicamente le dio a los tribunales inferiores un mapa, una guía, para poder justificar casi cualquier otra regulación de armas. En especial, esa frase de uso común se ha vuelto un campo de batalla. ¿Qué es común? Los tribunales han usado esa frase para prohibir rifles modernos, diciendo que no son comunes para la autodefensa. Así, la victoria que debía proteger las armas terminó creando la justificación legal para prohibir algunas de las más populares. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta final, la que sigue flotando sobre el legado de Heller. ¿Fue el momento en que se salvó la segunda enmienda o fue la decisión que, irónicamente, dio las herramientas para irla debilitando poco a poco? ¿La respuesta? Bueno, la respuesta sigue en el aire y es parte de un debate que está más vivo que nunca.